Muchas gracias por la bienvenida, por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Es el testimonio del salmista y espero que sea también el testimonio de cada uno de nosotros. Bueno, les deseo un feliz año. Estamos aún en enero, creo que aún cabe el desear un feliz año. Creo que cuando ya llegamos a febrero, bueno, ya no se puede, pero en enero aún se puede extender ese saludo. Y Dios quiera que sea, y estoy seguro que así será, un año en que Dios nos bendice de una y otra manera. Pero pensando en el año que ha pasado, ¿qué es lo que más ha marcado el año 2020? Bueno, yo creo que en términos globales es evidente, ¿no? Lo que más ha marcado el año es la pandemia, sin duda. Ha marcado el año de tantas maneras y realmente en todo lugar. Pero tal vez la misma pregunta, pero a nivel más personal, que ha marcado el año 2020. Tal vez para algunos de ustedes lo que ha marcado el año es la muerte de un ser querido, de un amigo, sea por motivos de la pandemia o por otro motivo, otra causa. Tal vez eso es lo que ha marcado el año para usted. Aún recuerdo leer el correo que recibí hace un año, casi exactamente un año, en enero del año pasado. Y en el correo decía lo siguiente: anoche falleció Eric. No tenemos la más mínima idea de lo que le pasó. Estamos quebrantados. El autor del correo era un amigo, un pastor de Escocia, y el suegro del fallecido, también un gran amigo de Moyobamba, Eric Ríos. Yo creo que tal vez algunos de ustedes saben de esta tragedia, ¿no? Hace un año exactamente que falleció Eric. ¿Qué decir frente a una noticia como esa? A veces no hay palabras. Recuerdo, o más bien estaba revisando el correo esta mañana y viendo cómo yo respondí. Y las primeras palabras que escribí fueron precisamente esas: no tengo palabras. Pero imagínate si yo me hubiera dirigido a Mary Catherine, la esposa de Eric, frente a esta situación tan trágica, si yo me hubiera dirigido con estas palabras: amiga, no llores, no llores. Bueno, sea cual sea la intención, creo que cualquiera diría que dirigirme con esas palabras sería una falta de sensibilidad. ¿Cómo le voy a instar a no llorar? No creo que nadie diría semejante cosa a una viuda, a una persona en el mismo momento de su más grande dolor. ¿Cómo le vamos a decir a una persona así: no llores? Pero Jesús sí dijo esas palabras. Jesús sí se dirigió a una mujer en una circunstancia de gran tragedia con esas dos palabras: no llores. Hemos dado lectura en Lucas, el capítulo 7. Ahí en el versículo 13 leemos: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores, no llores. ¿Qué piensas de esas palabras de Jesús? Bueno, sabemos que es Jesús, entonces sabemos que tenía la razón de alguna manera, pero tratando de considerarlo al margen de que fue Jesús quien pronunció las palabras, ¿qué piensas de esas palabras? De dirigir esas palabras a una mujer en estas circunstancias: no llores. A primera vista, ¿qué impresión le causa? Yo quiero esta mañana que intentemos entender las palabras de Jesús de una manera un poco peculiar, tratando de ponernos en el lugar de la mujer a la que son dirigidas. Imaginemos cómo esta mujer podría, en medio de sus lágrimas, haber respondido a Jesús cuando Jesús le dirige estas dos palabras: no llores.
quiero pensar en 3 preguntas que esta mujer podría haber dirigido a Jesús. Ahora sabemos que en el lugar de los hechos ella no planteó estas preguntas. Estamos especulando en 3 preguntas que ella podría haber planteado. Y de esa manera un poco tratar de entender las mismas palabras. No llores. ¿Qué 3 preguntas podría haber dirigido esta mujer a Jesús? Bueno, quiero plantear estas 3 posibilidades. Primero, podría haberle preguntado a Jesús, ¿entiendes lo que me está pasando? ¿Entiendes lo que me está pasando? Que me digas eso, no llores, ¿entiendes lo que me está pasando? La segunda pregunta que tal vez podría haberle planteado a Jesús es esta, ¿te interesa mi dolor? ¿Lo sientes? ¿Te interesa? ¿Sientes lo que estoy sintiendo? Y la tercera pregunta que la mujer muy bien podría haber planteado a Jesús es esta. ¿Por qué no voy a llorar? ¿Por qué me dices no llores? ¿Por qué no voy a llorar? Vamos pensando en estas 3 preguntas y cómo podríamos responderlas en base al pasaje que hemos leído. Primero, entonces, esta primera pregunta. ¿Entiendes lo que me está pasando? Pensemos un poco en las circunstancias de la mujer. Le ha sobrevenido una tragedia en extremo. Fíjate en la situación de esta pobre mujer. ¿Qué dice el pasaje acerca de lo que está pasando? Jesús llega a este pueblo, Naín. Hay una gran multitud porque están por enterrar a un difunto. Y nos dice que este difunto era hijo único de su madre. Ha muerto su único hijo. Esto es tal vez lo más resaltante de su tragedia, de su circunstancia. Ha muerto su único hijo, con énfasis en esa palabra único, su único hijo. Ya nos podemos imaginar cuánto esta mujer amaba a su hijo, a su único hijo. No sabemos si habrá tenido otros hijos que también ha tenido, no sabemos. El hecho es que este hijo era su único hijo, era el objeto de todo su amor, la fuente de toda su esperanza. Su hijo amado, su hijo protector, su hijo, su vida. Este hijo era la vida misma de esta mujer. Pero ahora no es más que un difunto, como el pasaje lo describe de una manera tan real, pero tan fría, a un difunto. Ya no su hijo, sino un difunto. Un cadáver, un cuerpo sin vida. No podemos, ahí va a decir la tragedia de este momento, pero es más que un momento. Qué trágica la situación para esta mujer. Ha muerto, porque también Lucas nos hace entender, nos describe otro detalle importante de su tragedia, y es que ella era viuda. Dice ahí, un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Ahí en el original dice sencillamente, y era viuda, con un énfasis en esa palabrita ahí, y era viuda, encima era viuda. O sea, no solo ha muerto su único hijo, ya tragedia suficiente, pero para rematarlo, era ella una mujer viuda. Si uno quisiera, sería difícil pintar un cuadro más trágico y desgarrador si uno estuviera inventando la historia. Esta mujer, sola, abandonada, no por una mala intención de alguien, sino por las circunstancias, por la muerte de su único hijo. Una mujer maldita, y en la opinión de muchos, maldita. ¿Cuántos no habrán estado ahí hablando? ¿Qué habrá hecho esta mujer? ¿Qué pecado tan terrible
que le haya caído, pues esta tragedia. Por algo será. ¿Quién la va a proteger? ¿Quién va a proveer por ella en su vejez? ¿Quién la acompañará en su soledad? Tal vez podríamos pensar, bueno, al menos sus vecinos, la gente del pueblo. Se nos dice que había mucha gente de la ciudad, ahí en el versículo 12, que mucha de la gente de la ciudad acompañaba en este momento de dolor, acompañaban al cementerio. Tal vez estos vecinos podrían cuidar de esta mujer. Pero vecinos, esta gente de la ciudad, bueno, simpatizan en este momento de dolor. Total, son vecinos. Ya va a pasar el entierro, los días de luto, y para ellos a vivir sus vidas. A lo mucho podrán alcanzar una limosna de vez en cuando, pero la mujer sigue, queda sola. La muerte cobró dos víctimas aquel día, el hijo, pero también su madre. Una mujer rodeada de gente, pero sola. Y eso es una escena muy contemporánea. Vivimos en una ciudad de no sé cuántos millones de personas. Estamos rodeados de personas, de gente, sea en el edificio donde vivimos o donde sea que estemos, rodeados de gente. Hasta no podemos, aún si quisiéramos escaparnos de tanta gente, gente por doquier, rodeados de gente, pero muchas veces solos. Donde esta mujer estaba rodeado de mucha gente, según el relato, pero muy, muy sola. Una mujer con un presente trágico y un futuro miserable. ¿Y qué dice Jesús a esta mujer? No llores. Con razón, la mujer podría haberle planteado esa pregunta. ¿Entiendes? ¿Realmente entiendes lo que me está pasando para que me hables así? Para que me digas, no llores. Maestro, ¿entiendes mi situación para que me instes de esa manera? Pero Jesús sí entiende. Jesús entiende el corazón de esta mujer mejor que ella misma. Jesús conoce su pasado, entiende su presente y ordena su futuro. Jesús sí entiende. Y así como entiende las circunstancias de esta mujer, también entiende tu dolor, tu vida, tus frustraciones, tus fracasos, tu desesperación, sea lo que sea. Él entiende. Ten por seguro que Él entiende. Y si hoy a ti te dirige las palabras, no llores, ten por seguro que no es porque no entiende. Él sí entiende. Bueno, esa es la primera pregunta que estamos especulando que la mujer podría haberle planteado a Jesús. ¿Acaso entiendes lo que me está pasando? Pero la segunda pregunta, un poco más profunda, pero también una pregunta que muy bien la mujer le podría haber planteado a Jesús. ¿Realmente te interesa mi dolor? ¿Sientes mi dolor? Este maestro itinerante que pasaba por ahí, ¿qué le interesa? ¿Qué le podría interesar? La tragedia, el dolor de esta mujer. Y la mujer muy bien podría haber hecho esa pregunta, dirigido esa pregunta a Jesús. Tal vez Jesús sí entiende, tal vez sí sabe sus circunstancias, pero se interesa, se compadece. Bueno, ¿qué nos dice el texto? Ahí podemos ver en el versículo 13. Es interesante la forma en que Lucas lo describe de una manera muy sencilla, pero en donde vemos tres elementos, tres verbos que describen un proceso importante de entender. Ahí el versículo 13, vamos a leer nuevamente. Y cuando el Señor la vio, a la mujer, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores.
Nosotros estamos enfocando en las palabras no llores, pero antes de pronunciar las palabras no llores, encontramos dos verbos que describen dos hechos en la reacción, en el actuar de Jesús. Primero, la vio. Y ahí pues tenemos un sentido mucho más profundo que el solo hecho de haberle visto con sus ojos mientras formaba parte de esa muchedumbre de gente. La vio. Jesús vio su dolor, vio su desesperación, vio su corazón quebrantado, vio su alma desolada. Jesús vio y al ver se compadeció de ella. Se compadeció de ella. El verbo aquí es un verbo que describe un profundo conmover en el interior de Jesús, que produce esta reacción de compasión, de misericordia. Se compadeció de ella. El corazón de Jesús es tocado por el corazón quebrantado de la mujer. Yo creo que aquí no solo tenemos una escena humana tan dramática, aquí somos testigos de algo profundamente teológico, de la encarnación de Jesús en su más profunda expresión. Cuando Jesús, como hombre, con un corazón, se compadece de esta mujer. Si hablamos aquí de una descripción de la encarnación misma en su más profunda expresión, tal vez aún más que la escena del pesebre en Belén, aquí tenemos a nuestra vista al Verbo encarnado. Vio a la mujer y se compadeció de ella. El dolor de la mujer es ahora también el dolor de Jesús. Y sabes, hermano, Jesús no ha cambiado. Él es el mismo. Sabemos el versículo, sabemos el texto, sabemos la verdad. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús se interesa por ti, te ve y se compadece. Siente tu dolor, sea cual sea el dolor. Yo no tengo idea alguna que podría ser. Yo creo que aún si estuviéramos reunidos presencialmente, la mayoría de las personas que nos rodean no conocen bien, tal vez no conocen nada de nuestras circunstancias, peor aún cuando estamos cada uno en nuestras casas. Yo no conozco, yo no entiendo tu dolor, pero Jesús sí. Aquí hay consuelo, y tal vez eso es lo que más quisiera resaltar, que este sea un mensaje de consuelo. Aquí hay consuelo, pero creo que aquí también hay desafío. Recuerdo un cántico que antes cantábamos en la iglesia, al menos en Moyobamba, me imagino que en Lima también, tal vez aún se canta. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, tanto dolor, tanto sufrimiento. Ayúdame a mirar con tus ojos. Hay un orden aquí, frente al dolor, frente al sufrimiento, un orden que establece Jesús en esta descripción. La vio, se compadeció y le dijo, no llores. Habló, actuó. Nosotros también tenemos que seguir ese orden. Tenemos que ver, tenemos que tener esos ojos de Jesús, ojos sensibles, ojos que perciben, ojos que sienten y que al ver nosotros también podamos en alguna medida sentir esa compasión, compadecernos y luego hablar, actuar según lo que corresponde. Bueno, la segunda pregunta que la mujer podría haber dirigido a Jesús, ¿realmente te interesa mi dolor? ¿Lo sientes? Creo que hemos establecido que la respuesta es muy clara, sí le interesa y sí lo siente. Pero la última pregunta que quiero que pensemos y que consideremos, una tercera pregunta que la mujer le podría haber planteado a Jesús.
¿por qué no voy a llorar? ¿Por qué no voy a llorar? Tal vez la mujer le podría haber dicho a Jesús, en vez de prohibirme llorar, llora conmigo. Y bueno, no sabemos, pero tal vez lo hizo, no sabemos. Pero la respuesta a esta tercera pregunta de la mujer tiene tres componentes que tienen que ver primero con la persona de Jesús, luego con los propósitos de Jesús y en tercer lugar con el poder de Jesús. Estos tres elementos juntos nos proveen de una respuesta a la pregunta de la mujer, ¿por qué no voy a llorar? Primero la persona de Jesús. ¿Quién está hablando? ¿Quién dirige estas palabras aparentemente tan insensibles? ¿Quién está hablando? Bueno, es Jesús, pero notemos cómo Lucas identifica a Jesús en este relato. Dice en el versículo 13 nuevamente, y cuando el Señor la vio, no dice cuando Jesús la vio, sino Lucas de manera deliberada utiliza este lenguaje. Y cuando el Señor la vio, digo que de manera deliberada, porque es un dato interesante, creo yo significativo, que por primera vez en el Evangelio, Lucas identifica a Jesús con esta descripción. El Señor, curios en griego, cuando el Señor la vio. Ahora, sabemos que esa palabra griego, curios, traducido Señor, es la palabra que corresponde a la palabra hebrea Yahweh o Jehová, el nombre de Dios. Y Lucas, creo yo, de manera muy deliberada, está identificando para nosotros, los lectores, la identidad divina de Jesús, el Señor. La vio. El que habla, el que dirige estas palabras, no llores, es el Señor de la vida, el creador de la vida, el que da aliento a todo ser. Aquí el que habla no es un rabino cualquiera itinerante andando por ahí, no, es el Señor que dirige estas palabras a la mujer, no llores. Y eso transforma el significado de las palabras. Vuelve lo que podría parecer tan inapropiado en algo sumamente apropiado. Jesús está hablando, el Señor está hablando. No llores. Pero no solo la persona de Jesús, sino también la respuesta a la pregunta de la mujer, ¿por qué no voy a llorar? Tiene que ver con los propósitos de Jesús. ¿Y cuáles son los propósitos de Jesús para con esta mujer? Bueno, nosotros tenemos la ventaja de tener la historia en su conjunto, sabemos el desenlace, sabemos cómo acaba la historia. El propósito de Jesús es devolverle la vida, en realidad dos vidas, la vida de su hijo, su único hijo, y su propia vida, que de alguna manera ha sido apagada por esta tragedia. Este es el propósito de Jesús, devolver la vida. Los propósitos de Jesús para con nosotros siempre son propósitos de vida. Aún en medio del dolor, aún en medio de la muerte, fundamentalmente sus propósitos para con nosotros son propósitos de vida. La persona de Jesús, su identidad, el Señor, los propósitos de Jesús para con esta mujer, pero también la respuesta a la pregunta, ¿por qué no voy a llorar? Tiene que ver con el poder de Jesús. Todos sabemos, bueno, creo que todos sabemos que los muertos no se levantan. Yo no sé si escucharon la semana pasada, creo que hace un par de días nomás, el caso de una señora que falleció en Bellavista, en San Martín, y que supuestamente, según los familiares, comenzó a golpear su ataúd, dando signos de vida, cuando ya estaban por enterrar a la mujer. En el velorio creo que supuestamente se dio esta situación tan dramática. Bueno, cuando ya se pusieron a investigar y vino un médico del hospital, bueno, no sé todos los detalles,
Resulta pues que nada que ver. La señora había muerto y seguía muerto. El muerto, muerto está. Pero ¿qué es lo que encontramos en esta historia verídica? Esta historia de la vida real. ¿Qué hizo Jesús para con esta mujer a la quien le dirige las palabras, no llores? Bueno, leemos en el versículo 14, y acercándose, tocó el féretro. Pausamos ahí un momento. ¿Qué habrán pensado la gente que llevaban al difunto? ¿Quién es este loco? Bueno, no sé qué habrán pensado. Pero se detuvieron. Y luego seguimos la lectura. Y dijo Jesús, joven, a ti te digo, levántate. Levántate. Se dirige al cadáver con una palabra. A su madre con dos palabras, no llores. Al cadáver con una sola palabra, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué pasó? Bueno, sabemos qué pasó. Dice el texto, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Qué escena, ¿no? Una escena dramática, pero también una escena casi curiosa. Yo al menos no sé por qué, pero me da la curiosidad de pensar, de especular, ¿qué habrá comenzado a hablar este joven? Dicen, y comenzó a hablar. Bueno, no sabemos qué habrá hablado, pero se levanta, el muerto se levanta. Aquí tenemos pues el poder de Jesús en toda su dimensión tan dramática. ¿Y luego qué pasa? ¿Acaso Jesús se dirige al joven con voz de mando, sígueme? Podríamos haber pensado, ¿no? Haber resucitado a este joven. ¿Qué más apropiado? Pues que este joven se convierta en uno de sus discípulos, que le siga por los caminos de Galilea. Pero Jesús no le llama a que le siga. No digo que no llegó a ser su discípulo, pero el llamado de Jesús en ese momento al joven no es que le siga. Más bien, ¿qué es lo que hace Jesús? Aquí tenemos un momento muy tierno. Versículo 15 dice, y lo dio a su madre. ¿Quién necesitaba más a este joven? Su madre. Y lo dio a su madre. ¡Qué regalo! Y lo dio a su madre. Si pensamos en esa pregunta que especulamos, la mujer podría haber dirigido a Jesús, ¿por qué no voy a llorar? Y tal vez una pregunta que nosotros podríamos dirigirle también en algún momento de dolor que estamos atravesando. ¿Por qué Jesús, y solo Jesús, puede tiernamente dirigir a esta mujer las palabras no llores? Bueno, por estos tres elementos de la respuesta que hemos rápidamente notado: su persona, su identidad, el Señor de la vida, sus propósitos para con esta mujer, propósitos de vida y su gran poder. Él dirige esas palabras sabiendo que está a punto de levantar a este joven de la misma muerte. No llores. Hoy Jesús dirige esas mismas palabras a nosotros. A nosotros se dirige Jesús en esta mañana y nos dice, yo sé tu dolor, yo veo tu corazón y me compadezco. Escúchale. En tu dolor, escúchale. En tu soledad, escúchale. En tu quebranto, escúchale. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia, que eres lento para la ira y grande en misericordia. Te damos gracias que esta realidad de tu persona se ve reflejada de la manera más elocuente y más poderosa en la persona de tu Hijo Jesús. Te damos gracias por el Verbo que se hizo carne. Te damos gracias por la encarnación del Hijo eterno de Dios. Te damos gracias que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Damos gracias que en este pasaje podemos ver
de una manera muy dramática y profunda al Verbo encarnado, aquel que entiende, aquel que se solidariza, aquel que siente nuestro dolor. Damos gracias que Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Aquel que dirigió estas palabras a esta mujer, no llores. Y en esta mañana también nos dirige esas palabras a nosotros. Ayúdanos a escuchar, ayúdanos a recibir el consuelo que nos es dirigido, pero ayúdanos también a poder en alguna, tal vez muy pequeña medida, ser como Jesús, reflejar el corazón de Jesús en nuestras circunstancias, que nosotros tengamos esos ojos de Jesús. Ayúdanos a mirar con tus ojos, ayúdanos a sentir con tu corazón al ver el dolor y el sufrimiento que nos rodea. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas